Muy buenos días, mis queridos hermanos de la fe en Cristo Jesús. Tengo para compartir en este momento en la Biblia la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Lo invito a compartir en este momento en el versículo 16 en adelante. Para aquellos que no me conocen, yo soy el hermano Elvio de acá del partido de Merlo. Así que le bendigo. Ojalá que estemos siempre en comunión, hablando siempre de la palabra de Dios con aquellos que me conocen y también con aquellos que no nos conocen. No es mi palabra, sino siempre va a estar la palabra de Dios conmigo, hablando, predicando. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Puedo comenzar a decir que este es un versículo muy conocido, San Juan capítulo 3, versículo 16. Yo, hermano, lo escuché, pero al poco tiempo de haber ingresado, cuando tenía 18 años más o menos, y ya lo venía escuchando. Y uno le queda en la memoria, San Juan capítulo 3, verso 16. Pero hay algo que vale la pena tener en cuenta, porque todo comienza, según lo que yo veo en la Biblia, en el capítulo 3. En el capítulo 3, si nosotros miramos la palabra de Dios, y aquí vamos a aprender algo interesante, algo que quizás no lo hemos pasado por alto, pero Dios con el tiempo nos va revelando cosas. La palabra de Dios dice acá en el capítulo 3, verso 1 en adelante, vamos a mirar cómo empieza el tema, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ustedes saben que en el tiempo que llegó Jesús, que empezó su ministerio terrenal allá en Jerusalén, estaba el Sanedrín, el compuesto por Anás, Caifás y todos sacerdotes, escribas, fariseos. Y Jesús tuvo un cruce con ellos, los trató durísimo, fue duro. Pero no para nosotros, para el que ama a Dios no es duro la palabra de Dios, es una bendición tremenda. Va a ser dura la palabra para aquellos que no quieren amar la luz, que aman más las tinieblas que la luz. Entonces no quieren venir a la luz porque saben que Dios los va a tratar duramente para que vuelvan, eh, salgan de la oscuridad y vengan a la luz. Entonces, en ese tiempo, según el capítulo 23 de Mateo, Jesús lo trató, pero hermano, mire, hay que leerlo. Hipócritas, le dijo de todo, serpientes, le dijo sepulcros blanqueados, les dijo de todo. ¿Por qué? Porque ellos se adornaban eh, por fuera, la vestidura, y no era lo que parecía. Jesús les dijo: ustedes se hermosean por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, sepulcros blanqueados. Así los trató en la época que Jesús estaba. No digo ahora, me refiero a la época que nuestro Señor Jesús estaba. Cosas que a veces nosotros no queremos hablar, no queremos decir, porque nos parece, no, estamos equivocados, ¿cómo vamos a tratar así? Sin embargo, vemos a través de los hechos de Pablo, que también Pablo fue durísimo. A uno lo dejó ciego y bueno, pasó ciertas cosas. Hermano, otro lo entregó a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Y bueno, ha pasado ciertas cosas que a veces nosotros decimos: no, yo no puedo, o no estoy en condición de hacer eso, o no quiero hacer eso. Pero Jesús los trató, hermano, durísimo. Pero en este caso era un fariseo el que vino a verlo a Jesús esa noche.
También eso hemos cuestionado, porque venía de noche. Unos dicen no, porque no quería que lo vean los fariseos, etcétera, etcétera, pero eso no dice la escritura. Si yo hubiera sido un fariseo y tenía interés en conocer qué es lo que hablaba Jesús, o si lo he escuchado por ahí, pero yo quería tener un encuentro personal con él, yo creo que lo mejor que se me ocurre es venir a él de noche, cuando él está solo con su discípulo, y yo quiero tratarlo personalmente. Quiero conocer algo nuevo, algo novedoso, porque he visto las señales que hace, los milagros, y nadie puede hacer esos milagros. Solamente uno, el Mesías. Está escrito en la profecía, decía él. Y tal es así que él vino de noche. Cuando Jesús estaba ahí, él vino a hablar tranquilo, necesitaba un encuentro con el Señor. Y eso es lo importante, sea como sea, o en el horario que sea, pero venir a Jesús. Venir a Jesús quiere decir que uno viene dispuesto a recibir del Señor. Peor hubiera sido que no venga, ¿no es cierto? Entonces, este vino a Jesús de noche, dice San Juan, y les dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús deja a un costado todos los halagos, todas esas cosas, porque no nos tiene que interesar tampoco a nosotros, porque cada uno sabe lo que es y lo que Dios le dio, y sabemos en quién hemos creído y a qué Dios estamos sirviendo. Así que no nos tiene que interesar los halagos. Jesús dijo, no, no quieras que te llamen maestro, porque uno es el maestro, el Cristo. Ni llames Dios a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Dios, vuestro Padre Celestial. Así que vamos bien encaminados, hermano, mientras tanto la palabra de Dios esté en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Jesús les responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí comienza, hermano, así. Vamos a decir, de entrada ya, le da una palabra a Nicodemo que lo deja, hermano, pensando, nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, claro, él rápidamente va al primer nacimiento y él piensa cómo nacer de nuevo. ¿Qué me está queriendo decir? Que aún siendo viejo puedo volver a nacer otra vez de mi madre, del vientre de mi madre. Así que mire, dése cuenta, hermano, que los fariseos, porque él está representando a todos los fariseos acá, no podía captar el mensaje de Jesús, el lenguaje de Jesús, porque Jesús a veces hablaba, como decir, en doble sentido. Te estaba diciendo algo que vos no lo entendías, pero espiritualmente era una verdad muy grande. Ahora, Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o sea, el primer nacimiento, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces responde Nicodemo, le dice, ¿y cómo puede hacerse esto? Mire, y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego le habla el 14 de otro temita ahí que ahora lo vamos a tratar. Entonces Nicodemo estaba ahí a la expectativa, escuchando al maestro. Pero una de las cosas importantes que yo quiero hacerle notar, la conversación no termina en el capítulo, en el versículo 14. No, lo que hemos leído al comienzo sigue en el versículo 16 y muy posiblemente yo casi aseguraría que la conversación con Nicodemo termina en el versículo 21. Ahora, el título que se pone acá, de tal manera amó Dios al mundo, y sí, es lógico, es el verdadero amor de Dios, que Él haya venido a este mundo para hacer la obra por la humanidad, la obra de la redención.
morir en la cruz. Jesús vino para eso. Él sabía que iba a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque se lo estaba diciendo a Nicodemo y le hizo entender a Nicodemo. ¿Cómo que no? Nicodemo fue evangelizado por el propio Señor Jesucristo, a diferencia de otros fariseos de esa época, que lo tenían a Jesús como falso profeta, como, como un impostor, incluso le llamaron hijo de fornicación. Sabemos, conocemos de dónde es, quién es un hijo de fornicación. Claro, porque así lo creían, que María había quedado embarazada de otro hombre, pero no era hijo de José, entonces lo acusaban. Eran acusadores, los fariseos eran gente religiosa, pero eran acusadores, criticones. Jesús los reprendió. Mire, hermano, léalo el capítulo 23 de San Mateo. Es una reprensión totalmente para ellos. Y usted va a saber con qué clase de gente se encontró Jesús en su época. Con esos religiosos, hermanos, pero durísimos, a que aplicaban la ley a rajatabla, pero no se aplicaban ellos mismos. Así que por eso Jesús los trató de hipócritas. Les dice, se sientan en la cátedra de Moisés, hagan todo lo que ellos dicen, dice, porque están hablando la palabra, pero no hagan como ellos hacen. Ojo, tengan cuidado, y esto para nosotros también. O escucha lo que te dicen, te están predicando la palabra, estás creyendo, tienes que creer en la palabra, pero si vos ves la obra mala, no hagas lo que los enseñadores hacen. ¿Me está entendiendo, hermano? Bien. Bueno, ahí Nicodemo fue evangelizado y sigue la conversación. Y Jesús le menciona, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A diferencia de eso, que el que miraba a la serpiente era sanado, pero moría. Pero el que cree en Jesucristo, hermano, tiene vida eterna. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué pasaba allá en el desierto que cuando salió Israel de la esclavitud después de 430 años en Egipto? Entonces dice que ellos se quejaban, murmuraban contra Dios, se enojaban contra Dios. ¿Para qué nos sacó de Egipto para matarnos de hambre aquí? Se enojaban contra Moisés, el siervo de Dios, lo sacaban a Moisés de la paciencia. ¿Sabe lo que era aguantar a toda esa generación, hermano? Todos los días, quejas, peleas, gritos, murmuraciones. Ellos salieron con una mente de esclavo. Por eso no heredaron la tierra prometida, no, salieron sin creer. Ellos pensaban que era fácil, pero el tema era creer en Dios y llegar a lo que Él les había prometido. Entonces Dios se enoja y pone mano dura y, hermano, envía serpientes que mordían a esta gente, les agarraba fiebre, se enfermaban, murieron muchos hermanos hebreos ahí en el desierto, quedaron tirados, murieron muchísima gente. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice que levante un asta arriba y haga una figura de serpiente y que todo aquel que mire a la serpiente se va a sanar. No le dice qué clase de metal iba a usar. Alguna versión dicen que era cobre. Acá en la Biblia Reina Valera 1960 dice de bronce. Y hay otro escrito también en Segunda de Reyes, versículo 4, capítulo 18, verso 4, que dice que era de bronce. Así que yo voy a decir lo que dice la versión Reina Valera. No se enoje conmigo. Eso está escrito ahí en la Biblia. Ahora, ¿por qué pasó esto? Es un caso que llama la atención, ¿verdad? Entonces Moisés hace la serpiente, la figura, en un metal y la levanta. Y sucede que los que venían a mirar levantaban la cabeza, miraban la serpiente y se sanaban. ¿Qué producía eso? ¿Qué es lo que le quiso decir Jesús a Nicodemo con este versículo 14? Lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo y Nicodemo lo entendió. Después le voy a decir por qué lo entendió. Le dijo, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario, le dice, que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, alzado, levantado.
suspendido en el aire, ahí la figura de la serpiente. No era la serpiente que sanaba, no. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando el sol daba, hermano, en esa imagen, ¿qué es lo que producía? Un brillo. Es casi lo mismo que, vamos a decir así, cuando Moisés vio la zarza ardiente. La zarza que no se consumía, pero algo, estaba la gloria de Dios ahí envolviendo esa zarza, que también tiene una definición, una representación, no lo vamos a hablar ahora, pero y Moisés le llamó la atención y se acercó y Dios le habla de la zarza ardiente, le habla. Bueno, algo así producía esta imagen, que al mismo tiempo ese fulgor, ese brillo que el sol le daba, el sol de justicia, Jesucristo es el sol de justicia, alumbraba, hermano, eh, el fuerte calor del sol sobre esa imagen, era como que se estaba quemando, era como que se estaba envuelta, hermano, por el fuego de Dios. Eso es lo que producía sanidad, eso es lo que Dios quería que vean. Pero Dios le daba un mensaje ahí al pueblo de Israel, pero ellos no lo entendieron. Y yo creo que ni Moisés lo pudo entender, pero Nicodemo lo entendió. Lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, que ese sistema, vamos a decir, del primer pacto, no era que era malo el primer pacto, no, era un pacto perfecto de Dios, tenía leyes morales, hermano, había ordenanzas, mandamientos, toda la ley, dice el apóstol Pablo, era buena, no era mala, porque viene de Dios, una ley justa, pero no lo justificaba el hombre por las obras. ¿Por qué? Porque Dios, para justificar al pecador, tenía que ser por fe a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces le estaba diciendo a Nicodemo que iba a hacer, él tiene que tomar una decisión, nacer de nuevo. Para el judío, nacer de nuevo era dejar el primer pacto a un costado y aceptar el segundo pacto, el nuevo pacto que dice la Biblia, en la sangre de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo participó de la última cena con su discípulo, Él tomó la copa y alzó y dijo, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Beban de ella todos. O sea que la sangre de Jesucristo abrió, vamos a decir, el camino hacia un nuevo pacto. Estamos justamente ahí, en la era del nuevo pacto, la sangre derramada en la cruz, porque tenía que ser así. Entonces, Nicodemo lo entendió. Para ellos es así, nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo. Y aquí no hay acepción de personas. Si no creen en Jesucristo, ya está la condenación. ¿Por qué? Porque acá está escrito en la Biblia, sea quien sea. No hay diferencia. Ellos eran un pueblo especial para Dios, pero ahora no. La palabra de Dios dice que la iglesia, los hermanos, los miembros de Jesucristo, los que forman parte del cuerpo de Jesucristo, esos son llamados el pueblo, el tesoro de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo verdadero de Dios. Porque todo el sistema antiguo consistía, hermano, en ritos, ceremonias, en la circuncisión, hermano, exterior, y nosotros sabemos lo que eso significa. Pero Pablo tenía una lucha tremenda en su tiempo con esto, porque venían muchos judíos que creían en Jesucristo, pero querían imponer algo de la ley, circuncidarlos, obligarlos a guardar el sábado, etcétera, muchas cosas. Y Pablo dijo, no, eso fue como diciendo, ya fue historia, ya pasó. Es necesario solamente la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, segundo paso, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No necesitas otra cosa. No necesitas, hermano, hacer pacto, no necesitas hacer sacrificio, no necesitas hacer promesa, no necesitas nada. Solamente necesitas creer, hermano, en la obra redentora de Jesús y tenerlo al Señor Jesucristo como prioridad en tu vida. Luego las cosas van a venir solas, van a ser añadidas,
pero necesitas tener en tu vida a Jesucristo para siempre, porque esto no es, hermano, por un tiempo, es para toda la vida. Ahora, Nicodemo estaba ahí escuchando, un privilegio tener ahí de frente al Señor Jesucristo que le estaba hablando de estas cosas. Hermano, así era necesario que Jesús sea levantado. Y Jesús fue levantado, vamos a decir, de esa misma manera. Él fue suspendido en el aire, lo crucificaron y él estuvo ahí, hermano, entregando su vida hasta la última gota de sangre. Es necesario leer el tiempo que Jesús estaba en la cruz para entender. Nos va a llevar tiempo explicar eso. Pero él estaba ahí y se cumplió lo que él le dijo a Nicodemo, que iba a ser levantado de esa misma manera. Y fue así. Y dos veces, porque una fue en la crucifixión y la otra fue levantado en gloria cuando él se fue. O sea que fue dos veces levantado, vamos a decir así. Pero la promesa es que él volverá. Ahora, la conversación sigue. Así que todo esto que dice acá del versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, lo que hemos leído, eso se lo dijo a Nicodemo. Y muy posiblemente hayan estado los discípulos, porque los discípulos estaban ahí. Juan seguro, porque Juan es el que relata todo lo que se habló, todo lo que se dijo. Por eso yo me animo a decir que todo esto era para Nicodemo, hasta el versículo 21, porque en el versículo 22 acá dice, ya habla de otro tema. Jesús dice, se fue con sus discípulos a la tierra de Judea. Puede haber sido allá al otro día, porque dice ahí que los discípulos bautizaban. Así que puede haber sido ya en otro día, no va a andar bautizando a esa hora de la noche. Tuvo el encuentro con Nicodemo. Ahora, mire lo que dice acá, que esto es interesante. En el capítulo 7, acá, versículo, vamos a decir, versículo 50, ese es el versículo clave. Porque ya los fariseos le estaban buscando, hermano, la vuelta para prenderlo a Jesús y enviaban sus alguaciles, o sea, sus soldados. No eran soldados romanos, eran soldados que ellos los manejaban ahí en los del templo. Entonces Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y ellos vienen, verso 45, vuelven, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás. No lo hay, ni lo va a haber, porque Jesús es el único, hermano, el único que puede darnos enseñanzas morales, enseñanzas espirituales, enseñanzas terrenales, celestiales, perdón, el único que nos entiende, nos comprende. A veces a mí me apena cuando eh, veo por Facebook, así que como que usan este medio para decir, tenés que ser santo, porque si no, no vas a entrar al cielo, tenés que santificarte, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no decimos, hermanos, santifiquémonos? Hagamos lo posible, dejemos cada día más un poco la vieja vida, acerquémonos más a Dios. ¿Por qué yo solamente tengo que señalar al otro y necesitas más santidad? Y porque si no sos santo, esto y esto y esto. Hermano, la palabra de Dios dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Y, o sea que tenemos que afirmarnos más a Dios, agarrarnos más a Dios. Ni el apóstol Pablo dijo, yo ya no me considero, dice, no, yo prosigo el blanco para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Entonces, no nos creamos perfectos, no nos creamos hermanos, porque la palabra santo quiere decir apartado para Dios, nada más que eso, santificarse, o sea, consagrarse para Dios. Eso es todo, pero la palabra santo es tomada de otra forma. Ninguno, porque si tú te declaras santo, entonces quiere decir que ya estás a la altura de Cristo, ya has cumplido lo que dice Efesios 4, 11 en adelante. Dice que todos vamos siendo enseñados, perfeccionados, hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, si tú te consideras en esa posición,
hermano, que crees que sos mayor que todo, entonces ya estás entonces hasta a la altura. Es imposible. No caigamos en esa mentira, en ese error, por favor. Se lo pido encarecidamente, hermano. Necesitamos de Dios. Mientras vivamos en este cuerpo, esta carne, tenemos una lucha con esta carne. Llevémosla a la presencia de Dios, hermano, que se sujete a Dios y busquemos, hermano, hacer las obras de Cristo. Miremos la Biblia. Pero seguimos con este tema que me está gustando muchísimo. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y dice, mas esta gente no sabe la ley, maldita es. ¿Qué le parece? Ah, ellos son malditos, nosotros sí somos los privilegiados. Fariseos, Jesús los dijo, fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos tenían este pensamiento, se creían mayor que todos. Esta gente son malditas, no conocen la ley. Nosotros sí conocemos la ley. Entonces somos otra clase de gente. No es así, hermano, no es así. Jesús se acercaba a las rameras, Jesús se acercaba a los ladrones, a los pecadores, comía con ellos, porque Él vino por eso. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es una alegoría, pero los enfermos son los que están en pecado. ¿Por qué tenemos que buscar? No, no, no. Busquemos andar con los más sabios, con los más inteligentes. No. Acercarte al que necesita de Dios. Mostrarle. Miren, lo que dice el primer mandamiento, con promesa le estoy hablando. ¿Cuál es? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas te saldrá bien. Esa es la promesa. No importa decir, bueno, no, yo a mi padre no lo quiero porque esto y esto, mi madre, ni hablar, porque no, acércate, mostrarle que vos sos diferente, que la amas a pesar de todo, es la mujer que te trajo al mundo, es la mujer que te llevó 9 meses en el vientre, seas agradecido, qué sé yo, con algo, no sé, aunque sea un abrazo, un beso, y decirle que vos sos distinto. No, no podemos hacer, hermano, seguir en esa vieja vida. Eso es el primer el mandamiento con promesa. Es un tema muy hermoso, muy hermoso. Pero voy a seguir con esto. Dice la Biblia acá. Mas esta gente no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Mire lo que dijo Nicodemo acá, más adelante, cuando lo querían ya tomar a Jesús para sentenciarlo. Nicodemo dice, eh, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, y dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Como defendiéndolo a Jesús, más de eso no podía hacer, porque él estaba ahí en esa situación de ellos, pero no compartía los pensamientos de ellos. Él buscaba otra cosa, él buscaba una perfección moral, espiritual. Por eso fue a Jesús esa noche para hablar con él, hermano, en una forma muy discreta, respetuosa, para entenderlo, para escucharlo, a ver qué es lo que Jesús le decía. Y lo primero que le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que empezar a creer lo que yo he venido a testificar, lo que es el Evangelio de la salvación. Ahora para nosotros, ¿qué es nacer de nuevo? Nosotros que no somos judíos, que somos, llamémoslo gentiles, como está escrito en la Biblia, convertidos, ¿qué sería para nosotros el nuevo nacimiento? Bueno, vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nacer de nuevo, bautizarse en el nombre de Jesús, pasar por las aguas del bautismo, recibir el Espíritu Santo, como dice el libro de Gálatas, que Dios ha puesto en nuestro corazón, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. No es que sea otro Dios,
Es el Espíritu de Cristo que está en nosotros, como dice Pedro 1:10, que ya el Espíritu de Cristo estaba en los profetas que investigaban en qué tiempo, hermano, iban a ser Jesús, el Mesías, eh, y las obras que iba a hacer Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. No es que sea otro Dios, es la, vamos a decir, tercera manifestación de Dios ahora, en este tiempo, hasta que Él vuelva a implantar un reino milenial. Dice la palabra de Dios aquí, tengo otro versículo para leer. Eh, lo tenía por acá marcado. Cuando Él lleva, hermano, a la sepultura, Nicodemo, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 38, y ya voy a terminar con esto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era otro discípulo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39 dice, y lo que nos llama la atención y nos confirma, que Nicodemo aceptó, creyó lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y eso, hermano, se dice que valía mucho dinero. Era muy caro lo que se estaba preparando allí con todos esos ungüentos, hermano, para ungir el cuerpo de Jesús. Así que podemos decir que Nicodemo no era un fariseo, si bien era un fariseo, pero de los buenos, no así de los malos. Pero él creyó, la fe en Jesús. Esta obra que ha hecho Nicodemo nos demuestra que Jesús creyó. Si no, no lo hubiera hecho. O sea que esto da testimonio de la fe que tuvo Nicodemo. Y dice, como 100 libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús, tomaron, no dice que José solo tomó el cuerpo, Nicodemo también. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Así pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, vinieron a Jesús, pusieron a Jesús. Esto es lo que dice la Biblia con respecto a Nicodemo. No podemos ubicarlo a Nicodemo como un fariseo como los otros. Había una cierta diferencia. Y la diferencia se tiene que notar en los que son hijos de Dios y los que no. Nosotros, hermanos, creemos en Jesús Todopoderoso, en el Alfa y el Omega, principio y fin, en la resurrección y la vida, el camino, la verdad, la vida eterna. Vale la pena, hermano, hablar del Señor. Crea. Esta no es mi palabra, es palabra de Dios. Así que, hermano, en ese sepulcro de ricos fue puesto Jesús, porque la profecía decía así, que él iba a ser sepultado en un sepulcro de ricos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga en este día.